Cuando se estudia historia, antes por lo menos, se estudiaba las batallas que había habido, si había habido algún acontecimiento en un país que era extraordinario, por ejemplo, el descubrimiento de América, bueno. Y normalmente era la historia de los grandes, bajo el rey tal o bajo tal gobernador. La historia moderna, la historiografía moderna, se fija también en la vida real de la gente. Y cómo era la economía en tiempo de Roma, cómo era la economía en tiempo de Grecia, qué epidemias hubo, cuáles eran las relaciones sociales entre las distintas clases en ese país, por ejemplo, la época que había esclavitud. Pero en cualquier caso, siempre se está mirando desde fuera, como un espectador que contempla, con la distancia con que lo contempla el historiador, a veces miles de años, un espectador que contempla un acontecimiento que no tiene nada que ver con él. Esto mismo puede sucedernos, y de hecho pasa, cuando nos acercamos a Jesús nuestro Señor. Una de las mayores frustraciones que recibí cuando estudiaba Biblia era que daba la sensación, o yo tuve la sensación por lo menos, de que estaba en una mesa de anatomía donde había un cadáver al cual diseccionábamos y sacábamos un nervio, un hueso, era un cadáver. Te acercas a la palabra de Dios como un historiador, desde fuera, ¿no? Pues esta perícopa tiene la influencia de tal, quizá esto no fue escrito en este momento, fue añadido después, siempre desde fuera. Incluso cuando intentabas entrar más desde el punto de vista espiritual en el mensaje, en lo que hizo el Señor, en lo que dijo el Señor, desde el inicio hasta el final, incluido lo que hizo o dijo la Santísima Virgen, siempre también era de alguna manera desde fuera, más que los estudiosos biblistas, que lo mismo que estudian eso, podían estudiar un texto arcano de sánscrito o de arameo o estudiar la leyenda del Gilgamesh, bueno, pero al fin siempre desde fuera. ¿Qué enseñanzas nos da Jesús en el Sermón de la Montaña? ¿Qué enseñanzas nos da el Señor cuando evita que maten a la adúltera? ¿O qué enseñanzas nos da la Santísima Virgen cuando está en silencio al pie de la cruz? Vale, entonces nosotros, espectadores, no curiosos espectadores, sino atentos y además amantes espectadores, escuchamos, acogemos, más o menos después aplicamos a nuestra vida. Pero sigue siendo siempre desde fuera. Si no recuerdo mal, y puedo estar recordando mal, es la cuarta vez que vengo de peregrinación a Tierra Santa. Y antes de venir, antes incluso de organizar esta peregrinación, yo sentí una voz dentro, confío en que fuera una voz del Señor, pero sentí una voz dentro que me decía: no merece la pena que vuelvas a hacer lo que ya has hecho, y que está grabado, y pienso que no tengo muchas cosas nuevas que añadir, aunque siempre no te puedes bañar 2 veces en el mismo río, ¿no? Siempre es nuevo. No merece la pena que vuelvas a hacerlo. Hay algo que no has hecho. Y lo que no has hecho, sentí que me decía esa voz, es entrar dentro, me decía la voz, de mí, entrar dentro del personaje. No solo qué dice Jesús, qué hace Jesús, sino qué siente Jesús, qué siente Jesús. No solo qué hace María o qué dice María, sino qué siente María. Cuando oí esta voz me pareció totalmente novedoso, nunca se me había ocurrido, nunca. Y quizás se me podía haber ocurrido, porque, por ejemplo, el libro del Evangelio secreto de la Virgen María es exactamente esto, el intento de entrar dentro
del alma de una mamá, que además es la Inmaculada, y ver desde dentro todo. Bueno, y cuando tuve esta intuición, esta voz que me decía que hiciera esto, me pasó exactamente igual que cuando tuve que empezar a escribir el libro del Evangelio Secreto. Es decir, pánico, pavor. ¿Por qué? ¿Quién puede sentir lo que siente el otro? No ya Dios nuestro Señor, la Santísima Virgen Inmaculada, sino cualquiera, ¿no? Como puedes entrar en el alma de una persona, puedes acercarte, porque quizás has tenido alguna experiencia parecida, puedes intentar ponerte en su lugar, pero claro, entrar en el Sagrado Corazón de Jesús, entrar en el Inmaculado Corazón de María, intentar entender qué fue para aquella muchacha de 15 años recibir un día la sorpresa de un ángel que la visita y que se queda muda porque no estaría acostumbrada a estar con los ángeles todos los días, aunque era la reina de los ángeles. Y de hecho el ángel le dice, lo primero que le dice, no temas, María. O sea, si hubiera sido una cosa cotidiana, el ángel de las 5 de la tarde que viene hoy puntual a la cita. No temas, María, no temas, pues que no estaba tan acostumbrada, aunque repito, era la reina de los ángeles. Es la reina de los ángeles. Entrar en el alma, en el corazón de esta mujer y de ese hombre, el fruto de sus entrañas, en todos los momentos de su vida, sobre todo ya de su vida adulta, es algo absolutamente imposible. Y sin embargo, esa voz que sentí dentro me decía, pues hay que intentarlo, sabiendo que esto es un balbuceo, una remota aproximación, y que si alguien opina que no es lo que debió de sentir, pues seguramente tiene razón. Me refiero no a lo que estoy diciendo ahora, sino a lo que iré diciendo estos días. Pero en cualquier caso, la propuesta es para todos nosotros. Es decir, vamos a hacer esta peregrinación intentando ponernos en el lugar. No solo en el lugar físico o en el lugar histórico, sino en el lugar de la persona, en el lugar del alma de la persona. Vamos a intentar entrar con delicadeza y sabiendo que es imposible hacer algo más que, repito, una remota aproximación. Vamos a intentar entrar en el alma de Jesús y de María. Y si pudiéramos, imaginaos si pudiéramos, en el Padre, ¿no? Cuando manda al Hijo en el Espíritu, conformémonos con Jesús y María. Vamos a intentar hacerlo con humildad, pero cada uno tiene que intentarlo. Yo intentaré ayudaros como pueda, porque tendremos también las dificultades técnicas de los micrófonos que no funcionan, pero hagamos todos este esfuerzo. ¿Qué sintió la Virgen aquí? ¿Qué sintió Jesús aquí? Porque solamente así podremos valorar las cosas. Los dioses paganos, falsos, aunque bellos en sus representaciones, esos mármoles que salían de Grecia, algunos nos han llegado, todavía eran, desde el punto de vista artístico, espectaculares, pero eran mármoles, y no eran más que mármoles. El Antiguo Testamento dice, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, no tiene voz. El Hijo de Dios vivo es un corazón ardiente, y la madre del Hijo de Dios es el Inmaculado Corazón. Por lo tanto, si los dioses antiguos se enfrentaban con no sé qué tipo de pruebas sin que se despeinaran un cabello, ¿por qué? Porque todo era mentira.
eran mármol, nuestro Dios grita en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y llora en el portal de Belén. Y nuestra madre es la Virgen de las Angustias, tanto cuando tiene que coger al niño con su esposo y salir huyendo hacia Egipto, como cuando tiene que coger a ese hombre muerto ya en sus rodillas cuando ha sido desclavado desde la cruz. Les costó, fue difícil. Y solamente cuando entendamos lo que les costó, entenderemos el precio que pagaron él, el Redentor, y ella, la corredentora, el precio que pagaron por nuestra salvación. Si pensamos que lo hicieron todo, repito, como los dioses paganos de mármol sin despeinarse, pues aunque el mensaje sea el mismo: ama a tu prójimo, reza por el que te hace daño, pon la otra mejilla, aunque el mensaje sea el mismo y la enseñanza sea la misma, no es ni mucho menos comparable cuando tú estás crucificado después de la espantosa tortura de la flagelación y casi en el último aliento dices: perdónales que no saben lo que hacen. No es lo mismo. Hasta que no entendemos lo que le costó a ese Dios hombre decir: perdónales que no saben lo que hacen, hasta que no entendemos lo que le costó, después de haber gritado: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, lo que le costó decir: en tus manos encomiendo mi espíritu, hasta que no entendamos lo que le costó a la Santísima Virgen decirle aquí, en Nazaret: aquí está la esclava del Señor, sabiendo que se jugaba a morir apedreada, hasta que no entendamos eso, no valoraremos lo que han hecho por nosotros, y si no lo valoramos, corremos el terrible riesgo de no agradecerlo. Porque al final, lo que quiso hacer el Hijo de Dios no era crear una religión del miedo, ya estaba, sino crear una religión del amor. Pero una religión del amor no puede existir hacia una estatua de mármol. Ni siquiera del mismo modo puede existir hacia un Dios que vive más allá de las nebulosas, y aunque haya creado todo por amor. Una religión del amor puede existir cuando ves que ese Dios todopoderoso se hace bebé, cuando ves que ese Dios todopoderoso sufre insultos, muere crucificado y resucita. Entender esto es el secreto no solo del agradecimiento, sino el secreto del cristianismo. Vamos a entrar en este lugar privilegiado donde hasta las piedras hablan, y os hablarán las piedras, os lo aseguro. Vamos a entrar con esta intención: ver desde dentro lo que pasa, no como el erudito, no como el historiador, no como el espectador, sino como el creyente agradecido, que no se cuestiona: pero esto ocurrió, no ocurrió, esto fue así, esto no fue así. Pues mire usted, estamos aquí, creemos en lo que aquí pasó, y desde esa perspectiva de fe intentamos entrar en el Sagrado Corazón y en el Inmaculado Corazón para darnos cuenta de lo que han hecho por nosotros, además por cada uno de nosotros, es decir, por ti, por mí, para después de eso, valorándolo como debe ser valorado, agradecerlo y amar como Él tiene que ser amado. Que así sea.